Cordial saludo, soy Daniel Fernández Ávila, médico internista, reumatólogo y epidemiólogo clínico. Estamos en nuestro curso DITER, Diagnóstico Temprano de Enfermedades Reumáticas, un curso diseñado para mejorar el diagnóstico de estas patologías reumáticas que hacen parte del día a día de la consulta no solamente de los reumatólogos, sino de los médicos de muchas especialidades que están relacionados con reumatología. Este módulo es sobre enfoque diagnóstico del paciente con dolor articular, recordando que la semiología es el elemento integrador más importante para construir un diagnóstico en reumatología, dado que muchos pacientes de nuestra consulta llegan por dolor articular. Vamos a ver cómo se enfocan estos pacientes para hacer un adecuado abordaje diagnóstico en el contexto de los pacientes con dolor articular. Antes de empezar a hablar puntualmente sobre el tema de lo que es el dolor articular y cómo se enfoca este tipo de pacientes, quiero recordarles la importancia para ustedes como médicos no reumatólogos, pero interesados en reumatología que están atendiendo a este curso. Recordar que en Latinoamérica y en general en el mundo somos pocos reumatólogos para la cantidad de personas y habitantes que hay. Este es un trabajo reciente que publicamos desde la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología PANLAR, el cual lideré y con el cual nos acercamos a ver cómo es la realidad en cuanto a la oferta de la fuerza laboral de reumatología en la región. Encontramos que Colombia, si ustedes ven en la imagen, está en el puesto 14 de 19 países en cuanto a número de reumatólogos por habitante. En Colombia tenemos un reumatólogo por cada 253.255 personas, lo cual claramente es un problema para la llegada oportuna de pacientes y la instauración de tratamientos también en forma oportuna. Importante tener en cuenta que también lo vimos en nuestro estudio, que la edad promedio de los reumatólogos en el continente varía de país a país, como lo vemos en este mapa de Latinoamérica. En Colombia estamos alrededor de los 50 años en promedio de edad, y hay países que tienen un promedio mayor, como es el caso de Chile, Ecuador, Perú. Y Colombia está en un punto intermedio comparado con Argentina y Uruguay, en los países en los cuales el promedio de edad de los reumatólogos es menor. Entonces, a nivel mundial, viendo este mapamundi que elaboramos en este artículo, vemos cómo en varios países del mundo tenemos una oferta de reumatólogos que es corta para las necesidades y para la demanda que se tiene en los diferentes sistemas de salud. Por eso la importancia de este curso de ITER, para que ustedes se puedan capacitar en elementos básicos acerca del diagnóstico oportuno de las enfermedades reumáticas y la instauración, ojalá también, de un tratamiento oportuno, como lo veremos más adelante. Importante tener en cuenta cómo se diagnostican las enfermedades reumáticas. Normalmente estamos acostumbrados en medicina a que tenemos unos síntomas cardinales de algunas enfermedades que nos hacen pensar en un diagnóstico, una condición específica. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente con polifagia y poliuria, que son síntomas cardinales de hiperglicemia, y le pedimos una glucosa y salen 458, pues el diagnóstico será diabetes, dado que tenemos los elementos tanto clínicos como un valor de glucosa claramente elevado. Si en otro ejemplo tenemos un paciente con cefalea y epistaxis y ese paciente tiene una presión arterial de 190, 110 en 3 días diferentes, pues tenemos un diagnóstico de hipertensión arterial, dado que tenemos un punto de corte que es superado con la prueba diagnóstica que estamos midiendo. Si tenemos un paciente con obesidad que probablemente pueda tener un síndrome metabólico, pues con un LDL en 205, pues con ese número nada más, con ese valor de colesterol LDL, podemos hacer diagnóstico de dislipidemia. Pero en reumatología no, las cosas no funcionan así. En reumatología, si tenemos una sospecha, por ejemplo, de una artritis psoriásica o un paciente que tengamos sospecha de que tenga lupus eritematoso sistémico o artritis reumatoide, se preguntarán ustedes qué examen podríamos tomar para ese paciente. Realmente no tenemos exámenes específicos, como sí sucede en el ejemplo anterior que les contaba de la glucosa, del colesterol, los triglicéridos, la prueba que ustedes quieran escoger.
en la cual tengamos puntos de corte y podamos tomar, digamos, una decisión diagnóstica con esa información. Pero en reumatología la cosa no funciona así. Tenemos que armar un rompecabezas que tiene básicamente tres piezas, que son la anamnesis, el examen físico y los paraclínicos, que obviamente nos sirven y los usamos, pero no son la piedra angular del diagnóstico. La piedra angular del diagnóstico está siempre en la historia clínica, en una excelente anamnesis y un poderoso examen físico. Entonces, cuando ustedes tengan a un paciente con dolor articular, háganle esas 5 preguntas para poder empezar su abordaje diagnóstico. Y si hacen esas 5 preguntas, estoy seguro que les va a quedar bien enfocado. La primera pregunta es si realmente el paciente tiene o no dolor articular. La segunda es si el dolor es inflamatorio o es mecánico. La tercera es el tiempo de evolución. La cuarta es en relación al patrón de articulaciones comprometido. Y la última es si existe o no algún síntoma asociado. Vamos a detallar una por una para que ustedes puedan tener esos elementos de juicios necesarios para poder enfocar sus pacientes con dolor articular. Y vamos con la primera. ¿Realmente el paciente tiene o no dolor articular? Es importante que ustedes recuerden que hay tejidos blandos, que hay estructuras periarticulares que pueden generar dolor cerca de la articulación sin que sea dolor articular. Recuerden también que hay múltiples sitios de tendinitis, de bursitis que se pueden inflamar, que pueden generar dolor cerca de las articulaciones y también tener en cuenta siempre a la fibromialgia como un diagnóstico diferencial, como lo veremos ahora más adelante. Entonces, en el codo, por ejemplo, tenemos un buen ejemplo y es la presencia de bursas que se pueden inflamar usualmente por acciones repetitivas que causan dolor a este nivel y el paciente como tal no tiene dolor articular, es decir, no le duele la articulación del codo, sino que lo que tiene es un dolor en una estructura periarticular. Así que es muy importante definir si realmente el paciente que está consultando por un dolor articular tiene en realidad un dolor articular y un compromiso articular, preguntándole, pero también lo tenemos que hacer al examen físico. Importante recordar 2 buenos ejemplos de patologías que comprometen el codo y por las cuales puede consultar un paciente, como son el codo del tenista y el codo del golfista, la epicondilitis lateral y medial respectivamente, que pueden generar, seguramente ustedes lo han visto en su consulta, pacientes ingresando a consulta por estos tipos de dolor, pero finalmente no se trata como tal de dolor articular, sino de una epicondilitis como tal. La fibromialgia, como les decía hace un momento, es un diagnóstico diferencial. Recordar que esta paciente con fibromialgia usualmente son mujeres, son personas que tienen un dolor osteomuscular difuso, les duele absolutamente todo, desde el pelo hasta los pies. No narran como tal un dolor articular, sino que es un dolor osteomuscular difuso y usualmente se asocia a trastornos del sueño, a la habilidad emocional, a trastornos del ánimo, insomnio, colon irritable, migraña, en fin, ustedes ya encuentran una estela de síntomas asociados que hacen pensar que el diagnóstico puede ser una fibromialgia. Muy importante que le pidan al paciente que ordene las articulaciones, es decir, usualmente los pacientes consultan por dolor en más de una articulación. Si bien hay enfermedades como la gota, por ejemplo, en la cual hay un dolor monoarticular u oligoarticular, la mayoría de pacientes consultan por dolor en varias articulaciones o coyunturas, como dicen ellos. Entonces es muy importante que le pidan al paciente que jerarquice y ordene ese dolor para poder ver por dónde empieza el paciente. Es decir, si el paciente empieza narrando que lo que más le duele son las manos, las muñecas, pues esto aumenta la posibilidad de que sea, por ejemplo, una artritis reumatoide, si estamos en un dolor de naturaleza inflamatoria, o si el paciente empieza jerarquizando y diciendo que lo que más le está doliendo es la región lumbar, los glúteos, pues podremos pensar más en un cuadro, por ejemplo, de una espondiloartritis, como lo veremos en otros módulos de este curso DITER. Entonces, también muy importante preguntarle por el uso de AINES y alivio de dolor, porque es uno de los aspectos que apoya la idea de que pueda tener etiología inflamatoria un dolor articular. Desde el punto de vista topográfico, esta imagen me parece muy interesante porque nos muestra, de acuerdo a donde el paciente tenga el compromiso, cuál puede ser el diagnóstico etiológico más probable. Entonces veamos cómo en las interfalángicas distales, cuando están comprometidas, si lo que
uno cuando examina al paciente que se está quejando de dolor en las interfalángicas proximales, si lo que uno encuentra en el examen físico es un nódulo, algo duro, una nodulación, pues ahí tendremos un nódulo de Everden que está relacionado definitivamente con artrosis. Si lo que encontramos es un derrame articular en la articulación interfalángica distal, probablemente debemos pensar en artritis psoriásica como la más alta probabilidad porque es un tipo de artritis que compromete las interfalángicas distales en algunos pacientes. Si el compromiso está en las interfalángicas proximales, también depende de qué encontremos al examen físico. Si encontramos un nódulo, probablemente será un nódulo de Bouchard, también relacionado con artrosis como el nódulo de Everden. Pero si lo que encontramos es un derrame articular, aquí en ese punto debemos pensar en artritis reumatoide, en lupus con compromiso articular, en síndrome de Sjögren articular, es decir, aquí ya empiezan a entrar las artropatías inflamatorias. Si lo que encontramos es compromiso de las metacarpofalángicas, allí es donde encontramos usualmente dolor a la palpación y la compresión, de por sí allí hacemos el test de compresión, como lo veremos ahora, pero también en estas articulaciones, a nivel de las metacarpofalángicas, encontramos el panus en pacientes que tienen artritis reumatoide crónica o de larga data y que no ha venido bien controlada. Ese mismo panus, que es el mismo que se forma alrededor de la odontoides, entre C1 y C2 en la odontoides, y es de la misma naturaleza como un cuadro de compromiso inflamatorio crónico. Allí también en las metacarpofalángicas pueden comprometer el lupus, el síndrome de Sjögren, cuando hacen un compromiso articular. A nivel de las muñecas, muy importante recordar que aquí también se presenta inflamación y dolor en artropatías inflamatorias como la artritis reumatoide, el lupus y el Sjögren articular, pero también recordar que en las muñecas algunos pacientes sienten molestias cuando tienen síndrome de túnel del carpo y es allí donde hacemos las pruebas como la prueba de Tinel, la prueba de Fallen, que son pruebas semiológicas para reproducir parestesias sobre el territorio del nervio mediano que vemos en pacientes que tienen síndrome de túnel del carpo. La tenosinovitis de Decker-Vein duele en esa zona que ven ustedes en la imagen distal al radio y para esta articulación, para esta zona, cuando está comprometida, hacemos la prueba de Flinkenstein con la cual identificamos tenosinovitis de Decker-Vein. Y a nivel de la base del primer dedo, cuando duele, es un signo clínico de artrosis específica en ese nivel, la risartrosis, que es un hallazgo clínico, pero también es un hallazgo radiológico que podemos encontrar en radiografías simples de manos. La siguiente pregunta es si el dolor es inflamatorio o es mecánico, y tal vez es la más importante de estas 5 preguntas. ¿Por qué es tan importante? Porque nos diferencia posibles etiologías de acuerdo a si el dolor que reporta el paciente es inflamatorio o mecánico. El dolor inflamatorio es el de la artritis reumatoide, el del lupus con compromiso articular, el del Sjögren con compromiso articular, el de las espondiloartritis, es un dolor inflamatorio. Es un dolor típicamente de las mañanas. El paciente se despierta cada mañana con muchísimo dolor. Mejora cuando tiene movimiento y empeora cuando se queda quieto. Es un dolor que se puede asociar a rigidez matinal, que es también un aspecto que preguntamos dentro de la anamnesis de estos pacientes. El dolor mecánico es un dolor todo lo contrario inflamatorio, es un dolor que es vespertino, el paciente se levanta bien, pero su dolor viene a la tarde. Es un dolor que empeora con el movimiento y que mejora cuando se quedan quietos. Típicamente en artrosis, que es la condición que más dolor articular mecánico causa, encontramos pacientes que, por ejemplo, narran dolor a nivel de las manos o las rodillas cuando tienen actividades repetitivas. Es clásico, por ejemplo, el paciente que dice que cuando sube escaleras le duelen más las rodillas o que cuando una secretaria, por ejemplo, escribe, digita en computador, tiene más dolor articular cuando está haciendo actividades repetitivas. Se despiertan en la mañana bien, pero hacia la tarde, cuando ya están moviendo mal las articulaciones, viene el dolor. Ese es el dolor de naturaleza mecánica que definitivamente relacionamos con artrosis, a diferencia del inflamatorio que para el caso puntual relacionamos con artropatías inflamatorias como la artritis reumatoide. Importante en el examen físico realizar esta prueba que es el test de compresión o squeeze test. Es una prueba que evalúa si hay presencia de dolor al hacer compresión sobre las articulaciones metacarpofalángicas. Es muy específico para artropatía inflamatoria y lo debemos hacer en pacientes con sospecha de artritis reumatoide. Inclusive hace parte de la regla de predicción del eular que vamos a ver al final de este módulo. La siguiente pregunta es si el dolor es agudo o es crónico. ¿Cuánto tiempo de evolución tiene el paciente?
Y en esto la respuesta la da un número, que es el número 6. Por debajo de 6 semanas hablamos de dolor articular de naturaleza aguda y por encima de 6 semanas sería un dolor de naturaleza crónica. Importante tenerlo en cuenta porque algunos virus, por ejemplo, pueden causar dolor articular de características incluso inflamatorias, pero que típicamente no pasa de 6 semanas porque autorresuelve, así como las infecciones virales pues pasan en 6 semanas. Ya cuando pasa este límite de tiempo, consideramos que el dolor articular se ha vuelto crónico y es el momento en que debemos estudiar un paciente para evaluar la posible etiología. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el patrón de articulaciones comprometido? Y es muy importante porque existen unos patrones de compromiso semiológico que nos pueden ayudar a pensar en una posible etiología. Entonces, en ese sentido, es importante recordar dos puntos. Primero, la simetría. La simetría la vemos mucho en artritis reumatoide. De por sí, la artritis reumatoide es una poliartritis simétrica, muy simétrica, al igual que lo que sucede en lupus y en síndrome de Sjögren. Diferente, totalmente diferente a las espondiloartritis, que son muy asimétricas en todos sus dominios. Las espondiloartritis son asimétricas en el componente axial, hay sacroiliitis unilateral, por ejemplo, en el componente periférico con artritis, entesitis y dactilitis que se generan siempre o casi siempre en una forma asimétrica. Cuando hay componente extraarticular en las espondiloartritis, hay uveitis, por ejemplo, que es asimétrica. Entonces, la asimetría casi siempre en el contexto de dolor inflamatorio nos hace pensar en espondiloartritis. Importante también evaluar el tamaño y número de articulaciones comprometidas. Y esto muy importante desde la anamnesis, pero también ya al momento de examinar a nuestro paciente. Recordar tres términos importantes que son monoarticular, que es el compromiso de una sola articulación, donde el ejemplo clásico siempre será la artropatía por cristales, la gota, por ejemplo. La artritis séptica también es usualmente monoarticular. Y también aquí encontramos a las espondiloartritis que pueden cursar con compromiso monoarticular. El compromiso oligoarticular es el de 2 a 4 articulaciones comprometidas. Y aquí encontramos casi siempre a las espondiloartritis que son en gran medida oligoarticulares de articulaciones grandes, asimétricas y distales. Es decir, mucho compromiso de rodilla y tobillos en espondiloartritis. Y cuando hablamos de poliarticular, cuando son 5 o más articulaciones comprometidas. Y el ejemplo clásico en artropatías inflamatorias definitivamente será la artritis reumatoide. Sin embargo, en el mundo de las espondiloartritis que abordaremos en nuestro curso de ITER específicamente en un módulo sobre esas enfermedades, allí también podemos encontrar la artritis psoriásica que puede ser poliarticular y comportarse de esa forma. Es decir, que la artritis psoriásica puede ser mono, oligo o poliarticular y allí lo que nos hace la diferencia de otras artropatías definitivamente será la anamnesis, los antecedentes y un examen físico muy completo de nuestro paciente. Por último, en estas preguntas hay que evaluar si existe o no algún síntoma asociado. Y esta es la revisión por sistemas dirigida a síntomas de autoinmunidad. Una revisión por sistemas que debemos hacer en forma profunda y juiciosa en todos los pacientes con dolor articular. Porque esta revisión por sistemas nos permite identificar pacientes que tengan artropatía inflamatoria con etiología, por ejemplo, como veremos en las preguntas, en lupus o en síndrome de Sjögren, que son dos enfermedades que pueden causar compromiso articular inflamatorio. Entonces, la primera de las preguntas es fotosensibilidad. Hay que evaluar si nuestro paciente presenta un cambio en el patrón de sensibilidad de la piel a la luz del sol o a luces blancas, por ejemplo. Y es importante preguntar al paciente si se ha quemado fácil con una exposición mínima del sol. Hay pacientes con lupus, por ejemplo, que se queman estando dentro de la casa, se queman la cara por una exposición mínima o con luces blancas. La siguiente pregunta son úlceras orales no dolorosas, que las preguntamos específicamente para el lupus. Úlceras que aparecen y desaparecen, que inclusive pueden ser nasales. En los criterios de clasificación anteriores 2012 de SLIC del lupus se incluían las úlceras también nasales, así que hay que preguntar por esas úlceras. Recordar que algunos pacientes cuando uno pregunta por úlceras comentan los fuegos o reacciones herpéticas, pero esas no son las que nos interesan son úlceras orales usualmente indoloras. Va la caída de pelo, que es muy importante como un síntoma
síntoma que hace pensar usualmente desde el punto de vista de autoinmunidad en lupus eritematoso sistémico. También tenemos la sensación de boca seca y ojo seco, que la preguntamos específicamente para síndrome de Sjögren. Puntualmente preguntarle al paciente sobre la necesidad de consumir líquido para poder tomar un alimento como pan, galletas o para almorzar. Y en los ojos, pues preguntar por sensación de cuerpo extraño, que es lo que casi siempre narran los pacientes que tienen sensación de ojo seco. Y por último, el fenómeno de Raynaud, que es un síntoma y signo también muy importante, que de presentarse como primera enfermedad nos debe hacer pensar en esclerosis sistémica, pero también lo podemos ver en lupus y ya con menos frecuencia en síndrome de Sjögren e incluso en artritis reumatoide, pero con menos frecuencia. Definitivamente el fenómeno de Raynaud se asocia más a esclerosis sistémica. Y ahí tenemos la imagen de un paciente con fenómeno de Raynaud, en el cual claramente pues tiene la fase blanca. Recuerden que tiene 3 fases, blanco, azul y rojo, y en este momento estamos viendo en la imagen la fase blanca del fenómeno de Raynaud. En aras de poder integrar datos de anamnesis de examen físico, en EULAR crearon una definición de artralgia sospechosa de progresar artritis reumatoide y crean una regla de predicción que es la que estamos viendo en este artículo. Esta regla de predicción está integrada por 5 aspectos que se toman de la anamnesis y 2 que se toman del examen físico. Aspectos muy importantes porque se deben aplicar a pacientes que tienen artralgia, que no tienen sinovitis activa al momento del examen físico y en quien pues podemos descartar otras causas posibles de dolor articular. Entonces, ¿qué debemos mirar? Primero, el inicio de los síntomas, que tenga duración menor a 1 año. Segundo, que los síntomas estén localizados en las articulaciones metacarpofalángicas. Tercero, si tiene rigidez matinal de más de 1 hora. Cuarto, si los síntomas son más fuertes temprano en la mañana. Y por último, si el paciente tiene un familiar de primer grado con artritis reumatoide. Esos son aspectos que se toman de la anamnesis. Y del examen físico, pues tenemos la dificultad para empuñar y tenemos además el test de compresión positivo, el squeeze test. Vean ustedes en el lado contrario de la pantalla donde están los criterios, que van a encontrar cómo a medida que tiene más puntos el paciente, aumenta la especificidad, resta sensibilidad, para predecir que el paciente pueda progresar a tener artritis reumatoide. Así que es una herramienta bien interesante para usar en la práctica diaria en pacientes con artralgia sin sinovitis evidente al examen físico. Por último, ya para ir cerrando, quiero mostrarles esta herramienta, que es una herramienta diagnóstica para enfocar pacientes con dolor articular. Es un trabajo que adelantamos desde la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología, desde PANLAR, en un trabajo colaborativo con 39 reumatólogos de 19 países de Iberoamérica, con quienes a través de un ejercicio Delphi diseñamos un algoritmo siguiendo toda la metodología del método Delphi, siguiendo la fase de preparación, la fase de consulta, la fase de consenso, y luego de un trabajo de casi 9 meses construimos un algoritmo el cual posteriormente a que se diseña fue probado bajo la rigurosidad de un experimento clínico aleatorizado con 224 médicos de 5 ciudades de Colombia. Este contexto se los quiero dejar porque este algoritmo lo vamos a ver a lo largo de los diferentes módulos del curso de ITER, pero quiero dejarles esta información para que sepan de dónde salió este algoritmo que hemos diseñado y que, como les mostraré al final, hace parte también de nuestra aplicación ReuMap, donde lo pueden encontrar ya como una herramienta digital para uso en su consulta, en su práctica diaria. Entonces, el algoritmo es este que ven acá, parte del punto que es dolor articular, y en ese punto, porque está diseñado para pacientes con dolor articular, le preguntamos al paciente las características inflamatorias del dolor, si es más intenso en la mañana, si empeora con reposo. Si eso es así, miramos cuántas articulaciones tiene comprometidas. Es un compromiso poli o oligoarticular, nos seguimos moviendo entonces hacia la izquierda del algoritmo y vamos a ver si tiene más compromiso en manos, muñecas o pies. Si esto es así, en la caja que está a la izquierda, vamos a encontrar algunos de los componentes de la regla de predicción del EULAR que acabamos de presentar. Está la rigidez matinal, la dificultad para empuñar, el compromiso simétrico, el test de compresión positivo, la sinovitis como tal en las interfalángicas proximales o en las metacarpofalángicas, codos o rodillas.
Si tenemos hasta aquí información de este tipo, vamos a considerar artritis reumatoide y vamos a evaluar. Si nos vamos hacia la izquierda, una radiografía de manos y de pies, que si sale con erosiones, pues ya está el diagnóstico, una R. Pero ojo, queremos diagnóstico temprano, ojalá pacientes con radiografías normales. Entonces nos apoyaríamos ya con esa clínica que traemos de una artropatía inflamatoria, nos apoyaríamos en reactantes de fase aguda, en BCG y en PCR. Y si estos están elevados, miraremos el factor reumatoide y si está positivo, con todo este contexto tenemos un diagnóstico de artritis reumatoide. Si el factor reumatoide fuese negativo, miraríamos el anticuerpo anticitrulina y ya veremos en el módulo de laboratorio esta información. Y con ello, pues si es positivo, consideraríamos un paciente con AR. Si fuesen ambos negativos, tocaría ya ver el contexto, serían casos un poco más complejos, pero podríamos considerar otro diagnóstico o definitivamente estar ante una R cero negativa pura, que pues podría suceder, poco frecuente, pero puede suceder. Entonces, si ven por el lado izquierdo del algoritmo, llegamos a la artritis reumatoide. Si nos devolvemos un poco al punto donde arrancó, es dolor articular, más intenso en la mañana y empeora con reposo, vamos a la izquierda, dice que sí, y seguimos hacia la izquierda donde está el compromiso articular y luego vamos con la regla de predicción del eular y esos componentes de la izquierda. Justo a la derecha de esta caja van a encontrar el rash malar, las úlceras orales, la fotosensibilidad, el fenómeno de Raynaud, la caída abundante de pelo, que son los estigmas de la revisión por sistemas dirigida a autoinmunidad que comentamos en una de las preguntas del dolor articular. Si tuviese positivas estos aspectos, nos hace pensar que puede ser un paciente con lupus y compromiso articular y en ese sentido entonces tenemos que ir a mirar los anticuerpos antinucleares, el anti-DNA, el anti-SMID, el consumo de complemento, como los elementos que nos hacen considerar un lupus eritematoso sistémico. Si nos vamos desde el principio nuevamente en dolor articular con característica inflamatoria, pero se van por la parte inmediatamente abajo del algoritmo hacia compromiso mono u oligoarticular con más compromiso de rodillas y tobillos y compromiso asimétrico, si me van siguiendo ahí dentro del algoritmo, van a encontrar en la caja de abajo de compromiso asimétrico los reactantes de fase aguda elevados, el factor reumatoide negativo, porque estamos aquí ya en el mundo de las espondiloartritis, lo que antes llamaban espondiloartropatías cero negativas. Tenemos la entesitis del talón, dactilitis, sinovitis interfalángicas distales, uveitis anterior, dolor lumbar inflamatorio y HLA-B27 positivo. Todos aspectos relacionados con las espondiloartritis. Así que si tenemos ese contexto de dolor inflamatorio, oligo o monoarticular, con más compromiso de rodillas y tobillos y asimétrico, pues nos llevará es hacia el lado de las espóndilo. Pero si ya para terminar nos arrancamos del dolor articular y nos vamos por la derecha diciendo que no es inflamatorio, que no empeora con movimiento, no mejora con reposo, tiene un mayor compromiso de cadera, rodillas, manos en interfalángicas distales y hay nódulos de Everden y nódulos de Bouchard, pues en ese contexto tenemos la clínica de una artrosis y podríamos, si tenemos alguna duda, apoyarnos en reactantes de fase aguda que esperaríamos que estuviesen normales porque estamos ante el cuadro de artrosis y un factor reumatoide que esperaríamos que fuese negativo. E igual si hacemos unas radiografías, ya sea de manos, rodillas, caderas, pies, vamos a encontrar disminución de espacios articulares y hallazgos compatibles con artrosis. Para terminar, recordarles que este algoritmo, así como la regla de predicción del eular, están en Reumap, hacen parte de nuestra aplicación. Allí los podrán encontrar con las casi más de 50 calculadoras que ya tenemos como parte de nuestra aplicación. Podrán encontrar, además de este algoritmo, van a encontrar todos los contenidos que tiene Reumap de todas las enfermedades reumáticas, recordando que somos la aplicación número 1 en reumatología, la más completa y la que más elementos tiene para apoyarlos ustedes en la consulta. Y ahí lo vemos. En la parte derecha de la pantalla está el algoritmo diagnóstico que acabo de presentarles, están los criterios de clasificación de AR, que los veremos cuando hablemos de AR, y la definición de artralgia sospechosa de progresar artritis reumatoide. Entonces, con esto terminamos este módulo de enfoque diagnóstico del paciente con dolor articular. Los invito para que me sigan en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter, donde comparto información acerca de temas variados en medicina, comparto información dirigida para pacientes también y usualmente pues trato de estar muy activo para llevar mensajes educativos que finalmente lleven a un diagnóstico más temprano de las enfermedades reumáticas dirigido a ustedes, los médicos de atención primaria, porque definitivamente son la puerta de entrada al sistema.
Y nuestro curso de ITER está pensado en ustedes, Diagnóstico Temprano de Enfermedades Reumáticas, el curso que aquí en Reumab Educación tenemos para todos ustedes para que puedan aprovechar y hacer un repaso de todos los contenidos más importantes en reumatología que les permitan abordar mejor a cada uno de sus pacientes. Espero que este módulo haya sido de su agrado y los invito para que sigan explorando en Reumab Educación, nuestros módulos educativos dentro del curso de ITER y los otros cursos que tenemos incluidos en la app. Un cordial saludo.